Si nos remontamos históricamente al arranque del pasado siglo XX, veremos que solo el 13% de la población mundial vivía en las ciudades. Fruto del modelo de desarrollo capitalista implementado a partir de la mecanización de los procesos productivos y el auge de la industria, asistimos a una constante migración de trabajadores del campo hacia las ciudades. Ante la pobreza generalizada existente en el mundo campesino, este fenómeno se basa en la búsqueda de oportunidades de trabajo mejor remunerado en los ámbitos urbanos. De hecho, el 75% de la producción económica mundial se concentra en las ciudades. Consecuencia del éxodo rural, desde el año 2007 los citadinos superamos en número a la población rural planetaria, pese a que las ciudades ocupan tan solo el 0,5% de la superficie del planeta. Esta tendencia acelerada de urbanización global se mantiene en evolución y se estima que en el año 2050 los habitantes de las ciudades se contabilizarán en torno a 6.000 millones de personas, lo que se estima será el 70% de la población mundial existente en aquel momento. Ecuador no ha sido una excepción respecto a este fenómeno, es más, sus indicadores migratorios internos han sido incluso superiores al promedio mundial, lo que implica un muy desordenado crecimiento de nuestras ciudades, dada la falta de planificación urbanística. Así, el estado de las cosas, el panorama urbano global enfrenta retos sin precedentes en el presente siglo. Entre estos podríamos destacar algunas urgencias inmediatas: afrontar, bajo criterios de justicia social, el crecimiento de población informal en las periferias urbanas, proporcionar de forma adecuada acceso a recursos como agua potable, electricidad, vivienda digna, infraestructura social, así como los servicios sanitarios y educativos pertinentes, imponer un más estricto control sobre la contaminación urbana, introducir nuevas formas de movilidad que, bajo criterios ambientales, impliquen un uso menos intenso de combustibles fósiles y, cómo no, desarrollar políticas de combate a la pobreza y la exclusión social que se genera de forma estructural sobre determinados targets de población. Aquí cabe una reflexión. Los grandes urbes son los ámbitos geográficos donde los productos internos brutos son más altos a niveles globales y donde se genera mayor riqueza para sus élites dominantes. Sin embargo, en contradicción, cuanto más ricas son las ciudades, mayor desigualdad social se genera al interior de estas. Esto hace que las ciudades se hayan transformado en laboratorios de observación permanente, habiéndose generado en las últimas décadas múltiples foros internacionales especializados en el debate y la reflexión en torno a las diferentes problemáticas que estos conglomerados poblacionales afrontan. En fin, como ya teorizó Foucault, no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber. Dado que en las ciudades se combinan dos de los problemas más acuciantes del mundo actual, pobreza y degradación ambiental, ¿están realmente nuestras autoridades generando políticas alternativas ante un inminente colapso que se avecina? Para hablar sobre todo esto y mucho más, hoy hemos invitado a Fernando Carrión, académico de prestigio internacional y experto en temas de urbanismo y ciudad. Con Fernando inauguramos esta serie de programas a los que hemos titulado Líneas de fuga, concepto desarrollado por Gilles Deleuze para definir la configuración de nuevos escenarios de ruptura caracterizados por su fuerte poder de transformación y en los cuales resistir se convierte en un acto político de gran envergadura. A nuestro invitado de hoy no le es ajena la política municipal, pese a que su trayectoria profesional haya priorizado la docencia académica. Ejerció como director de planificación durante la época de Rodrigo Paz y ha sido asesor de diversos alcaldes de Quito. También fue concejal durante el periodo de Paco Moncayo y en la actualidad combina su cátedra universitaria con el asesoramiento a Jorge Yunda, actual alcalde de Quito.
Nuestro invitado de hoy, posiblemente su pasión por el saber y el conocimiento le viene heredado en su sangre, es decir, nieto de Benjamín Carrión. Fernando Carrión nos acompaña hoy al programa Líneas de Fuga. Muchas gracias, Fernando, por compartir con nosotros, inaugurar con nosotros esta serie de programas del Ecuador Today. No, muchísimas gracias por la invitación y el honor de estar en este primer programa tuyo, que para mí es muy satisfactorio. Gracias, Fernando. La primera cuestión que te quiero plantear es desde el ámbito académico, teniendo en cuenta tu perfil académico. Quiero plantearte lo siguiente, verás. Existen habitualmente resistencias generalizadas en las universidades a la hora de transformar, actualizar o incluso desechar marcos teóricos o conceptuales con los que hemos trabajado, digamos, históricamente. Y tengo la sensación, Fernando, y esto es, digamos, la duda o el planteamiento que te hago, tengo la sensación de que eso pasa en la actualidad. Estos últimos 4 décadas, es decir, hemos asistido a un proceso de urbanización o de reestructuración urbana tremendamente agresivo, es decir, se han transformado los escenarios urbanos. Las ciudades de hoy no tienen nada que ver con las ciudades de hace 30 años, es decir, son prácticamente irreconocibles por nuestros abuelos, y mi pregunta es, ¿crees realmente que los antiguos marcos o los tradicionales marcos conceptuales que han existido en la academia siguen valiéndonos para analizar los escenarios urbanos de hoy? Bueno, lo que nosotros estamos viviendo a nivel urbano, tanto en América Latina como en el mundo entero, es un proceso de transformación absolutamente inédito. Más o menos desde la década de los años 80 del siglo pasado para acá, la transformación es vertiginosa. Uno podría decir con Bauman, la idea esta de la modernidad líquida, que todo está en constante transformación. Y el caso de la ciudad no es ninguna excepción. ¿Qué es lo que ha pasado con las universidades, con el conocimiento? Yo creo que las universidades también han cambiado sustancialmente. Y aquí ha entrado una línea, yo diría que es bastante compleja, que es esta cosa de la investigación básicamente a partir de artículos que terminan siendo publicados en revistas indexadas, que son absolutamente monopolizadas por ciertas agencias. Exactamente. Y entonces eso nos va introduciendo una metodología, una forma de conseguir la información que nos aleja de la realidad. Por ejemplo, en el caso del Ecuador y en general de América Latina, se le entrega mucho más puntos, porque ahora todo esto es puntuado, se le entrega mucho más puntos a aquellos artículos que se producen en inglés. Y esos artículos no regresan después al Brasil, a México, al Ecuador, etcétera, con lo cual esta realidad puede ser reconocida. Ahora, tampoco se puede desconocer que hay académicos que sí vienen trabajando con mucha fuerza la problemática urbana, el caso de Manuel Castells, Jordi Borja, el caso de Saskia Sassen. En los Estados Unidos también tenemos gente espectacular que está haciendo aportes muy importantes, por ejemplo, cuestionamientos respecto de los procesos de metropolización. En Brasil tenemos Raquel Rolnik y una cantidad de académicos brasileños, Argentina igual. Y aquí en el Ecuador, pues desgraciadamente no mucho, de tal manera que nos toca de alguna manera subordinarnos a estos procesos que estos grandes académicos nos están produciendo. Entonces yo lo que diría es que frente al proceso acelerado de transformación de las ciudades, sí acompañan ciertos centros, ciertos institutos y sobre todo ciertos académicos que nos van explicando de alguna manera lo que va aconteciendo en las ciudades mundiales. ¿Y crees, Fernando, que es posible estudiar, digamos, la transformación de las ciudades, este proceso de reestructuración urbana, digamos, sin contemplar, desde lo que desde mi punto de vista al menos son 3 de las fuerzas más motrices de este proceso de transformación? Me refiero concretamente a la globalización, a la reconfiguración o modernización del capitalismo, del capital moderno y sus mercados, y evidentemente a, digamos, el proceso de desarrollo tecnológico, que a su vez tienen incidencia en una nueva lógica de estratificación social, tienen incidencia en la transformación de los mercados laborales y tienen incidencia también en la composición sociológica de nuestras ciudades desde muy diferentes aristas en lo que tiene que ver con los procesos migratorios a nivel global, ¿no? Es decir, parece que esto es de alguna forma elementos que tienen que estar contemplados dentro de estas nuevas lógicas de análisis dentro de la academia, es decir, a la hora de
de repensar o estudiar cómo se han transformado nuestras ciudades en los últimos años? Sí, a mí me parece que es ineludible estos tres procesos y pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, hoy día es imposible no entender a la ciudad en sus relaciones con otras ciudades. Históricamente la ciudad se le entendió en una relación con el campo. Hoy día la relación de la ciudad es principalmente con otras ciudades. ¿Por qué? Porque el mundo se urbanizó. Este rato 54-55% de la población mundial vive en ciudades. En América Latina estamos ya sobre el 84%. Es decir, es un mundo absolutamente urbano. Y las relaciones son entre ciudades. ¿Cómo se construyen estas relaciones entre las ciudades? Quizás el elemento tecnológico es determinante. Yo recuerdo este rato un famoso estudio de la década de los años 70 que estudiaba principalmente el proceso migratorio del campo a la ciudad y se escribió un libro que se llamaba Las ciudades de campesinos. En ese momento el migrante campesino llegaba a la ciudad y rompía su relación con el campo. Hoy día el migrante, primero es un migrante urbano, y ya no rompe la relación del origen con el destino, sino todo lo contrario. Uno de los elementos principales hoy día es, por ejemplo, las remesas, que no solo son económicas, sino también tecnológicas, culturales, etcétera, etcétera, que no se rompe esa relación. Por ejemplo, un ecuatoriano que vive en Murcia puede hacer compras en uno de los grandes supermercados que hay en Quito y que esa compra les llegue por el sistema delivery a la casa donde está su familia. Entonces aquí vemos cómo ya no son las relaciones entre ciudades como teníamos antes, que se expresaba con una jerarquía, que era el rango tamaño de la ciudad. Entonces lo que teníamos es la ciudad grande que tenía tal población, la ciudad intermedia que tenía menos población y la ciudad pequeña que tenía menos población. Por eso es que en América Latina se construyó este concepto de la ciudad primada, que era la relación que había en términos exclusivamente de población de la ciudad más grande con respecto a las otras. Y era un tema demográfico, no era una relación, sino era básicamente una forma de construir distintos niveles. Esto cambió, hoy día tenemos relaciones, entonces, y son relaciones mundiales. Saskia Sassin, por ejemplo, nos dice que el norte de las ciudades del sur se relacionan con las ciudades del norte. ¿Eso qué es lo que significa? Que gran parte de lo que no está dentro del mercado en las ciudades del sur, en América Latina, por ejemplo, no están inscritos en todo este proceso que está produciendo a nivel mundial. Teniendo en cuenta que América Latina es el continente, digamos, referenciado como más desigual del planeta, Fernando, y hago esta entrada porque leía en unos informes de CEPAL recientemente publicados que los indicadores de pobreza urbana en las grandes urbes latinoamericanas reflejaban indicadores superiores al del promedio nacional de cada uno de los países. Vuelvo al inicio, es decir, teniendo en cuenta que esto se da en la región más desigual del planeta, estaríamos diciendo que las ciudades en general, las latinoamericanas y las globales en general, se están convirtiendo en herramientas sistémicas de reproducción de desigualdad, pobreza y exclusión social. Y en este sentido, digamos, como digo, el proceso no solamente latinoamericano, sino es global. Leía no hace mucho en un artículo en el Financial Times, es decir, que en Hong Kong, es decir, las expectativas de vida pueden cambiar en 10 años en función de en qué barrio vives, ¿no? Con esto es sustancialmente evidente los niveles de desigualdad existentes en las grandes urbes. ¿Realmente se está haciendo algo al respecto? Es decir, en los foros internacionales, es decir, donde se debaten las problemáticas de las ciudades, donde se debaten, digamos, este tipo de problemas, ¿existen reflexiones, es decir, al respecto? Y sobre todo, ¿existe algún tipo de política que se esté aplicando en algún lado que pueda ser como referente de cómo combatir estas condiciones de pobreza que están dando las grandes urbes, Fernando? Yo conozco un poco más de América Latina porque es donde yo me muevo. Y lo que tuvimos, yo diría, desde principios de este siglo fue un proceso de reducción de la pobreza y de reducción de la desigualdad, que me parece que fue muy interesante. Pero ¿qué es lo que ocurre a partir del 2015, 2016? Es que entramos en una crisis de esto que se llaman los commodities, que son principalmente las materias primas. Y entonces eso hizo que las economías de América Latina empiecen a contraerse. Pero lo más complicado no es eso, porque este es un proceso de la producción general mundial.
proviene en el momento en que se plantean las salidas a la crisis. Y de lo que yo veo, las salidas a la crisis empiezan a ser mucho más complicadas que la propia crisis. Por ejemplo, en el caso concreto del Ecuador, lo que pasó en la Argentina, lo que ha pasado en Colombia, etcétera, las salidas que se le está buscando a la crisis están generando muchísima mayor desigualdad. Eso en términos generales. Por otro lado, Bernardo Secchi, que es un italiano que trabajó mucho el tema de las ciudades ricas, de los ricos y las ciudades de los pobres, él decía que la ciudad que emergió a partir de los años 80 es una máquina de reproducción de la desigualdad. Y yo creo que eso es absolutamente cierto, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido con la introducción de lo que se ha llegado a denominar las economías neoliberales o la ciudad neoliberal es que, y retomo lo que dije hace un momento de lo de Saskia Sassen, que solo la parte del norte de las ciudades del sur están ancladas o están articuladas a los procesos de globalización y el resto va en la perspectiva de ir perdiendo sus vínculos con los mercados internos. Las investigaciones que hace la CEPAL y esta última que acaba de sacar nos muestra justamente que hemos crecido notablemente y desgraciadamente en el nivel tanto de pobreza cuanto de la desigualdad en casi todas las ciudades de América Latina. El otro gran problema que, digamos que de carácter global, más allá de la pobreza, es la crisis, ¿no?, ambiental, climática, ¿no?, la degradación ambiental generalizada en el planeta y lo insostenible de, digamos, los procesos de desarrollo de los que nos hemos dotado durante el pasado siglo y lo que llevamos de este, ¿no? En este sentido, las ciudades son agentes altamente contaminantes, ¿no? En las ciudades consumimos el 75% de la energía global, el 90% de esa energía global que consumimos en las ciudades es de combustibles fósiles no renovables y somos los responsables de la emisión del 70% de los gases de efecto invernadero al planeta, esto sin hablar de la cantidad de residuos o desechos sólidos, es decir, que se generan diariamente por toneladas, digamos, en el mundo urbano global, ¿no? Ante esta situación tenemos realidades como la que vive la ciudad de Delhi, en la India, ¿no?, donde gran parte del año los indicadores de contaminación ambiental parece ser, según informes de Naciones Unidas, de que equivalen al consumo de 50 cigarrillos por habitante de esa ciudad. Bueno, ante esto el planteamiento viene a ser el mismo, es decir, realmente, hay capacidad, se están generando políticas reales, es decir, para confrontar de alguna forma, digamos, para hacerle frente de alguna forma a este colapso que se nos avecina si no le ponemos soluciones a esto. Y te hago esta pregunta con el siguiente previo. Es muy habitual encontrar en los discursos urbanistas estas lógicas o esta nueva terminología que habla, sobre todo desarrollada durante el siglo XX, que habla, digamos, de smart cities enfocadas al desarrollo sostenible, ¿no? Pero si uno analiza bien el origen de estos términos, desarrollo sostenible fue un término posicionado por Naciones Unidas a primeros de los años 90 del pasado siglo y posiblemente sea el término más vacío de contenido durante los últimos 25 años. Y Smart City realmente fue un término posicionado por grandes corporaciones tecnológicas, transnacionales tecnológicas, en base a una estrategia de giro de mercado a partir de mediados del 2005 y que tiene múltiples definiciones en función de las diferentes disciplinas académicas que abordan el tema de Smart City. Quiero decir con esto de cuando nuestros políticos, nuestros alcaldes, nuestros concejales o nuestros aspirantes alcaldes o concejales hablan de Smart City, posiblemente ni sepan de qué están hablando, ¿no, Fernando? Entonces, en este sentido te pregunto, ¿realmente tenemos políticas o se están diseñando políticas realmente para afrontar la degradación ambiental que generan las grandes urbes? A ver, tres cosas. Una primera, gran parte de lo que se denomina hoy día el cambio climático efectivamente nace en las ciudades y nacen por un modelo de desarrollo que se ha hecho hegemónico en las ciudades, donde se consume absolutamente todo y esa ciudad pues devuelve todo también hacia el agua, el aire, la tierra y sigue contaminando. Ese es un problema ineludible. Acaba de realizarse la COP25 en la ciudad de Madrid y hay un consenso generalizado que fue un fracaso. En otras palabras, esas reuniones que son organizadas por Naciones Unidas
me da la impresión que están llegando a un límite. Y aquí pongo dos ejemplos. La reunión que se hizo en Quito en el 2016, que fue la Cumbre Mundial de Ciudades, los que llegan a tomar los acuerdos son los países y no las ciudades. Y eso me parece que es muy complicado. Y lo mismo pasa en la COP25. El principal causante de esto son las ciudades, pero ahí llegan a los acuerdos los gobiernos nacionales. No se reconoce todavía los procesos de descentralización que se han dado. Una segunda cosa que me parece que es muy importante es que antes los movimientos sociales urbanos eran básicamente la reivindicación por vivienda, por alcantarillado, por energía eléctrica, absolutamente locales. Hoy día los movimientos sociales son absolutamente globales. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, uno ya no puede decir que es una reivindicación de esta ciudad o de este sector de esta ciudad frente a su municipio. El tema de género, me parece que es un tema pues absolutamente claro y evidente. El tema de las identidades está produciendo un cambio absolutamente significativo, no solo en las sociedades nacionales, sino también en las ciudades. Y una tercera cosa, con esto de smart cities, ciudades ambientalmente sanas, etc. Hace poco escribí un artículo en El País donde yo decía que hemos llegado a la lógica del urbanismo de las palabras. Y logré identificar, si no me equivoco, 52 palabras de estas que se le pone el nombre de ciudad y cualquier apellido, frente a cualquier problema. Entonces, hay un problema de violencia, ciudad segura. Hay un problema ambiental, ciudad sostenible. Hay un problema educativo, ciudad educadora. Hay problema de desigualdad, ciudad inclusiva. Si nos ponemos a analizar esto, es muy interesante. Por ejemplo, el caso de la ciudad inclusiva, sobre el tema de género. ¿Nosotros queremos incorporar a las mujeres a esta ciudad o queremos cambiar esta ciudad que tiene una estructura patriarcal? Son dos cosas totalmente distintas. Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, lo que tú señalabas de Smart Cities, eso fue originalmente planteado por IBM, una de estas grandes multinacionales. Sí, y también, claro. Y entonces, ¿a qué nos conduce esto? Simplemente a también un urbanismo de las palabras, a la ciudad competitiva, que es que ya no hay necesidad de hacer políticas así explícitas, sino que como ya tenemos indicadores y tenemos una forma de medir cada una de estas ciudades, con la tecnología que queremos, con lo que se debe hacer, finalmente la ciudad competitiva no es otra cosa más que un ranking. Entramos en la lógica de los rankings y entonces cada alcalde busca pasar del puesto 36 al puesto 48 o del puesto 48 al puesto 110. Y eso es lo que está pasando, y con eso, como se ve desde una manera absolutamente segmentada, resolver los grandes problemas de la ciudad van a ser francamente imposibles. Bueno, el capitalismo se caracteriza por, de alguna forma, aceptar la crítica siempre y cuando tenga la capacidad de hacerla ineficiente y que no genere ningún tipo de transformación, lo cual, al fin y al cabo, no deja de ser una sofisticada forma de censura, ¿no? Yo creo que esto es lo que estamos enfrentando de alguna manera. Eso es clarísimo. Fernando, un reciente estudio del Lincoln Institute, que era un estudio promocionado o auspiciado desde Habitat, desde ONU Habitat, planteaba que se había reducido, digamos, las calles del 25 al 21%, es decir, consecuencia de un proceso de urbanización agresivo, ¿no? De alguna forma prima de alguna forma la ganancia rápida en los intereses del sector inmobiliario sobre conceptos, digamos, de ciudad, bajo lógicas de justicia social, de inversión a largo plazo, en fin, de convivencia, etcétera, ¿no? Y en este sentido te quiero, esto si le sumas además nuevos fenómenos como comodificación, es decir, la construcción no destinada a la venta de la vivienda, sino a especular con la vivienda, o incluso de gentrificación, algo que estamos sufriendo ya en Quito, en barrios como La Mariscal, el centro histórico o la Floresta, donde los habitantes, digamos, históricos del barrio están siendo expulsados después de un proceso de desvalorización para revalorización posterior y ser sustituidos por otras clases sociales con más capacidad económica. Digamos, en este contexto, ¿existen formas
¿Se están aplicando lógicas de sensibilización sobre el capital inmobiliario y sobre las autoridades municipales también, para entender que un concepto de ciudad, es decir, no se puede basar sobre la especulación inmobiliaria, es decir, o el sector, o digamos la especulación en el ámbito de la construcción, sino que tiene que tener criterios predominantes de carácter de justicia social? A ver, quizás dos cosas. Una que me parece clave es en el origen de los municipios en términos históricos, y no me refiero a América Latina, sino a nivel mundial. El ingreso principal que se estableció para esta institucionalidad era el que provenía de la tierra. ¿Y por qué esto? Porque en su momento fue el polo de punta de la economía. Cuando uno ve de esa época para acá, la tierra ya no tiene prácticamente nada que ver con los grandes ingresos que surgen, qué sé yo, de la tecnología, del tema militar, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante porque cuando nosotros vemos la estructura de ingresos de los municipios, yo conozco más el caso de los municipios ecuatorianos, el municipio de Quito, su peso en términos del impuesto predial, que es el impuesto a la tierra, llega solo al 5%. Sus ingresos principales provienen de otro lado. Entonces aquí el peso de la tierra ha caído. En el caso de Guayaquil es mucho más interesante. El ingreso por el impuesto predial es solo del 3%, es decir, prácticamente nada. Una segunda cosa que sí me parece importante es que en términos de las políticas que estos municipios llevan a cabo, sí las dirigen con mucha fuerza hacia el sector inmobiliario, donde la tierra tiene un peso considerable. Y aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Prácticamente la planificación ha desaparecido. O sea, ya no se planifican las ciudades. Hoy día lo que predomina de manera fundamental es lo que se ha denominado el urbanismo de proyectos. Entonces, en la Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, se hace Puerto Madero, que permite unos niveles de plusvalía muy alta. En Guayaquil se hace, por ejemplo, el caso de Guayaquil, Malecón 2000, en el caso de, qué sé yo, Río de Janeiro, toda la política de vivienda, Puerto Maravilla, y así vamos viendo. México, por ejemplo, el segundo piso del anillo periférico, y vamos a ver eso que ocurre prácticamente en todas las ciudades. Y esto proviene principalmente de esta lógica del urbanismo de proyectos. ¿Y por qué del urbanismo de proyectos? Porque hay ciertas zonas de las ciudades que han adquirido un peso considerable en términos económicos, en términos estratégicos, donde se produce lo que tú mismo señalabas, el tema de la gentrificación. Pero aquí habría que hacer una aclaración. En el caso de América Latina, el concepto de gentrificación nació en Londres, en Inglaterra, y era básicamente el reemplazo de una población por otra, y básicamente de una población, recambio de población de bajos ingresos por altos ingresos. En el caso de América Latina, lo que está ocurriendo, más que gentrificación clásica, es una pérdida de las funciones residenciales de estas zonas. ¿Por qué? Porque en estas zonas empiezan a ubicarse los grandes usos de suelo comerciales. El caso de Quito, por ejemplo, lo que se denomina el hipercentro, ha perdido desde el año 2001 al 2010 170.000 personas, y desde el 2010 hasta ahora, con proyecciones, habrá que ver qué es lo que nos dice el censo de este año, 100.000 más. ¿Y qué es lo que ocurrió? Toda esta población se fue hacia las periferias. ¿Y aquí qué es lo que se ubicó? Comercio, administración, finanzas, etcétera. Entonces aquí en América Latina, de lo que yo conozco, lo que tenemos principalmente, yo diría así medio burlescamente, más que gentrificación, es butiquización. O sea, han entrado boutiques que sacan a la población y no la reemplazan. El caso del Centro Histórico de Quito, que es Patrimonio de la Humanidad, en el año 2000 tenía 76.000 personas, hoy día tiene 34.000 personas. Y eso está produciendo un fenómeno de vaciamiento de sociedad muy complicado, que además hace que ese centro histórico tenga horario de oficina. Se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 6, 7 de la tarde. Con lo cual queda desierto después. Exactamente. Estamos en la cafetería de la librería Tres Gatos, sobre la Mariscal Foch y la Andrés Aura, y como estamos en Quito, vamos a hablar de Quito.
Fernando. Y para centrar esta segunda parte de la entrevista en temas de Quito, quiero empezar por que nos cuentes un poco, es decir, cuáles son las diferentes aristas que componen esta crisis que vivimos actualmente en Quito. Y digo esta crisis que creo, y me corriges si me equivoco en esto, que tiene su origen posiblemente hace 15, 20 años, no sé bien, es decir, pero sobre la que se ha tomado poca conciencia durante todo este periodo y que ahora, de alguna forma, la ciudadanía quiteña y sus estructuras sociales y políticas, es decir, tienen que afrontar. ¿Cómo es el modelo de crisis que vivimos? ¿Cuáles son sus diferentes multidimensionalidades, digamos, ¿no? Es exactamente lo que tú acabas de decir, es una crisis que tiene múltiples dimensiones. Podríamos decir, por ejemplo, que hay una crisis de representación política muy clara. Las últimas elecciones que tuvimos en marzo del año pasado, se presentaron 18 candidatos de 49 organizaciones políticas. 49 organizaciones políticas solo en Quito. El alcalde que llega a triunfar, que es Jorge Yunda, él gana con 21,35%. En todas las elecciones pasadas, desde el retorno a la democracia para acá, en general habían dos candidatos que llegaban con un nivel de fuerza muy grande que superaba el 85%. En este caso, Jorge Yunda gana con el 21,35%. El cuarto candidato llega con 17%. En otras palabras, entre el primero y el cuarto simplemente eran 4 puntos de diferencia, que uno podría hacer un error estadístico. Ahora, no es solo eso. ¿Qué es lo que hemos tenido nosotros en este siglo? Hemos tenido 5 alcaldes que provienen de 5 organizaciones políticas distintas. Eso ha producido, aparte de mostrarnos esta crisis de representación política, eso nos muestra también que no hay posibilidades, o no ha habido posibilidad, de generar un proyecto de ciudad. Si nosotros comparamos con Guayaquil, que es muy interesante comparar, Guayaquil en 28 años ha sido un solo partido político y 3 alcaldes que provienen de la misma tienda. Ahí se tiene un proyecto de ciudad que es muy claro, que uno lo puede identificar, no está redactado, no tenemos un plan escrito, que generalmente eso reclamamos nosotros. En el caso de Quito hemos tenido 5 volúmenes, pero no hemos logrado construir un proyecto. Ahora, otra de las dimensiones que tenemos es una crisis del modelo de gestión. ¿Qué es lo que ocurrió? Sobre todo en la administración de Augusto Barrera, ahí se hizo una construcción de un modelo a imagen y semejanza del modelo nacional. Tan es así que la misma persona que fue la que empezó a diagramar el modelo nacional fue la que reprodujo eso en el caso de Quito. Expresión de eso, tenemos hoy día un presupuesto que también muestra la crisis de Quito, donde más o menos el 50% se va en un solo proyecto, un 36% se va en el metro, exactamente, y más o menos un 30%, un poquito más del 30%, se va en gasto corriente. La capacidad de inversión que tiene Quito es francamente muy baja. En este contexto, pues las condiciones de llevar a cabo una política explícita de transformación de la ciudad es bastante más complejo de lo que uno supondría. A esto hay que añadir, Fernando, que digamos las últimas elecciones seccionales, los resultados en Pichincha y en la alcaldía de Quito parece ser que no le han gustado a una parte de la estructura del poder político y económico ecuatoriano. Quiero decir con esto de que, y centrándome en la alcaldía, es decir, parece que hay una estrategia de acoso y derribo permanente al alcalde desde el primer día, ¿no? Y esto, evidentemente, con la complicidad de la caverna mediática, hago referencia a estas empresas privadas, es decir, que trabajan en el ámbito de comunicación, pero que generan estas realidades ficticias, ¿no?, a través de sus estrategias de comunicación, y que de alguna manera parece que la idea es proyectar que en Quito sigue, digamos, a la deriva, tal y como fue la gestión anterior, la gestión de Mauricio Rodas, y que hay una continuidad entre la gestión anterior y en esta en ámbitos de ineficiencia, ¿no? Pregunto, es decir, ¿tenemos un plan de desarrollo diseñado desde la Alcaldía de Quito para la capital? Y si lo tenemos, ¿en qué se basa ese plan, Fernando? A ver, yo diría, respecto a la primera parte que tú dices, yo diría que el caso de Jorge Yunda, que gana las elecciones, tiene 3 pecados originales, entre comillas.
Uno primero llega con una bajísima votación, 21.35, que si uno le pone con los votos reales, eliminando todo lo que significa voto nulo, etcétera, es más o menos de un 13-14%, es decir, uno podría decir que es menos es decir, que más del 80% no votó por él. Entonces ese es un problema de legitimidad que tiene de origen. Una segunda cosa es que el Consejo, que es de 21 miembros, él no llega con la mayoría, él llega solo con tres concejales a su bloque. Y hay otro que es de la Revolución Ciudadana, llamémoslo así, de la Fuerza de Correa, que entra con 9. Entonces le hace que en el Consejo el problema de gobernabilidad también sea muy complicado. Entonces aquí tienes una primera cosa. Una segunda cuestión que a mí me parece que es muy interesante es que Jorge Yunda es el primer alcalde que llega a Quito desde el retorno a la democracia de extracción popular. Él llegó a Quito, migrante campesino, básicamente de una zona que se llama Guano, en la provincia de Chimborazo. Llega a los 9 años y se instala en el centro histórico de Quito. En la crisis de octubre que se vivió por el peso del tema de los pueblos y nacionalidades indígenas que llegaron a la capital, se le asoció por esa situación. Quito es una ciudad muy aristocrática y la construcción mediática proviene de ese origen, de Quito, esta condición aristocrática. Entonces hay una visión muy sesgada hacia su extracción popular, a su origen popular. No podemos aceptar que un tipo de estas características, un inmigrante campesino, un migrante indígena, venga a gobernarnos. Y el tercer pecado que tiene es que fue correísta en su momento. Y hoy día el país está, y la ciudad está altamente fragmentada entre correístas y anticorreístas. Y entonces a él se le ubica en ese espacio. Estos tres elementos me parece que han sido bastante complicados. La segunda parte de lo que tú me planteas, yo te diría que hay tres ejes de lo que podría ser la acción de Jorge Yunda. Uno primero que se inscribe en el ámbito de la gobernabilidad, y aquí hay dos proyectos que son importantes. Uno es el cambio del modelo de gestión para hacerle mucho más eficiente a la administración municipal, y el otro es el Estatuto Autonómico de Quito, que le va a permitir tener un marco jurídico para poder desarrollar sus actividades. Un segundo eje estratégico de la administración de Jorge Yunda es toda la parte territorial, y ahí el proyecto principal, sin duda, principalísimo, incluso podríamos decir, es el metro. El metro de Quito es la inversión más grande que se ha hecho a lo largo de toda la historia de Quito, son más de 2.000 millones de dólares, y que va a estar ubicado justamente en el eje central de la ciudad. El segundo proyecto, que está también en la parte territorial, es el que se refiere al corredor metropolitano de Quito, que aquí lo que se busca con el corredor metropolitano de Quito es que el espacio público vuelva a ordenar a la ciudad, que hay un proceso de repoblamiento del hipercentro, y que además haya una posibilidad de integración del norte con el sur. Ese es el segundo eje. Y el tercero es toda la parte económica y social. Quizás este es el más débil, porque hoy día estamos viviendo un problema muy complejo con el tema del empleo. Justamente el día de ayer salió una información del INIC, que es el instituto que maneja toda la estadística ecuatoriana, y ahí aparece que Quito es la ciudad que tiene la reducción más fuerte en términos del empleo formal y el crecimiento más fuerte a su vez del empleo informal. Yo creo que ese es uno de los sectores. En otras palabras, son tres: todo lo que es gobernabilidad, lo que es territorio y lo que es lo social, la ciudad. Lo que sí parece ser que se va a plasmar en realidad de la Constitución de Montecristi es el Estatuto Autonómico, que se reconoció a partir del 2008 y de que, si no me equivoco, está en tus manos, es decir, la responsabilidad de, digamos, ejecutarlo durante este periodo de gestión de Jorge Yunda. Y te pregunto, Fernando, háblanos en profundidad de lo que significa ese estatuto autonómico. Es decir, entiendo que hay una versatilidad de temas que van desde los derechos sociales en la ciudad, pasando por competencias, mecanismos de ingreso a las arcas municipales, etcétera, es decir, que van a estar contemplados ahí. ¿Cómo se está pensando esto? Bueno, este es un producto o un subproducto de la Constitución del 2008, porque ahí se establece explícitamente tres cosas.
Las ciudades que tienen más del 7% pueden acogerse a la constitución de lo que sería el estatuto de esa ciudad. Pero cuando vemos que el 7% solo puede cumplir 2 ciudades, Quito y Guayaquil, uno ve que me parece que ahí cometieron un error, porque solo esas 2 ciudades son áreas metropolitanas, pero quedan fuera, por ejemplo, en la Sierra Central, Latacunga, Ambato y Riobamba, o en la costa, toda la zona esta de Manta, Montecristi y Portoviejo, y así otras más. Pero bueno, ahí está señalado este 7%. La segunda cosa que se señala es que estos estatutos autonómicos deberían tener las competencias de las regiones, de las provincias y de los municipios. Es decir, es una instancia bastante poderosa en términos de competencias. Y se señala también, en tercer lugar, el proceso que debe seguir. Esta es una propuesta del alcalde de la ciudad, en este caso del alcalde de Quito, que tiene que ser sometida a la Corte Constitucional para que haga el informe de constitucionalidad, que no es otra cosa más que decir si cumple, si está inscrito en la Constitución, y finalmente aprobado mediante un plebiscito, mediante una consulta popular. Es decir, un proceso político bastante interesante. ¿Cuál es el problema que hay detrás de esto? Que tampoco hay un sujeto social que sea capaz de impulsar esto. Lo que ocurrió en Montecristi cuando se aprobó la Constitución del 2008 nos produjo una gran distancia entre lo que aparece ahí en el articulado y lo que la sociedad demanda. Por eso es que nosotros ahora, en el proceso que estamos de redactar este estatuto autonómico, vamos a empezar ya todo un proceso de explicación para que la gente pueda reconocerlo. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Pues vamos a tener una definición de lo que es el distrito metropolitano. Va a ser capital del Ecuador, capital de la provincia y capital del distrito metropolitano, que va a ser Quito. El territorio va a ser indivisible, va a tener ciertos símbolos, etcétera, etcétera. Una segunda cuestión son las competencias. Como decía hace un momento, estas competencias provienen de las regiones, de las provincias y de los cantones. Pero a eso también queremos incorporar algunas competencias que en el COTAD, que es el código de ordenamiento, el código que se hizo principalmente para definir las competencias de los municipios, ahí le fueron restadas a los municipios de educación, salud y seguridad. Y nosotros queremos que eso se restituya. Después, en la parte de ingresos y de propiedad inmobiliaria, también queremos que haya un crecimiento de estos recursos. Por decir algo, nosotros estamos haciendo una inversión significativa para la construcción del metro, son 2.000 millones de dólares. El 70% de eso es financiado por el municipio de Quito y el 30% por el gobierno nacional. Eso va a significar un incremento, por ejemplo, de impuestos como el IVA, impuestos como el impuesto a la renta, a consumos especiales, etcétera. Y nosotros estamos planteando ahí que haya un reparto equitativo de 70-30 entre el gobierno nacional y el gobierno local respecto de lo que ahí se produzca en términos del incremento desde el momento en que se empezó la primera inversión hasta siempre. Luego también tenemos todo un debate respecto de 2 expresiones de derechos salidos también de la Constitución. Uno, el derecho a la ciudad, que conversábamos hace un momento, y el otro, el derecho a la naturaleza, que nos parece que ese es un avance sustancial que hizo la Constitución del 2008 y que debería también estar incorporado en todo lo que es el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces tendríamos estos 2 derechos. Pero después vienen los derechos sociales y políticos. Entonces aquí queremos que el tema de las identidades empiece a cobrar un peso sustancial. El tema de género, el tema de los migrantes, el tema de los pueblos y nacionalidades indígenas, de los grupos etarios, etcétera, reconocer todos esos elementos. Y estamos planteando también en otro capítulo la posibilidad de que dentro del Distrito Metropolitano de Quito podamos tener también instancias mucho más autónomas. Así como nosotros reivindicamos la autonomía frente al Estado, creemos que dentro del Distrito Metropolitano pueden haber áreas de gobierno que tengan un nivel de autonomía. Entonces, que tengan un presupuesto interesante, que tengan posibilidades de legislar, que tengan competencias, que obviamente tendrán que ser inscritas también en el contexto de toda la ciudad. Ahí están también elementos de participación. Y aquí, por ejemplo, hay 2 cosas que nos parecen importantes. Una es resolver este problema, que tener un alcalde del 21% es, a manera nuestra, un problema gravísimo. Entonces, ¿por qué no establecer la segunda vuelta, que permita justamente generar alianzas?
Nosotros hemos revisado los procesos políticos seguidos en el Brasil, y el caso explícito, por ejemplo, del Partido de los Trabajadores, que originalmente fue Partido de los Trabajadores. Gracias a una norma de este tipo, más que Partido de los Trabajadores, se convirtió en un partido ciudadano. Y ese salto, a mi manera de ver, en el Brasil fue muy rico. Y nosotros creeríamos que una cosa como esa podría darse también acá en Quito. Entonces tendríamos eso. Una segunda cosa dentro del Consejo es la posibilidad de que diferenciemos los concejales por distritos electorales y concejales de todo el distrito metropolitano. ¿Por qué esto? Porque los 21 concejales son electos por los 5 distritos electorales. Y aquí estamos recogiendo un poco la experiencia de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, hay asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. En el caso de Quito tendríamos una cosa parecida, con concejales de todo el distrito metropolitano y concejales por distritos. Esto nos da la posibilidad de que haya un grupo de concejales que piensen en la totalidad y otros que piensen en las respectivas particularidades. La administración de la ciudad, como decía, tendríamos bajo el nombre de ayuntamientos, en la línea española, que serían estas alcaldías menores, que es el nombre más común en América Latina, que serían electas popularmente según el número de población, y en este caso serían regidores, las personas que estén ahí, de 5 a 7, no serían más de eso, y el administrador zonal, el alcalde electo, surgirá de una terna que presente el alcalde al Consejo Municipal, con lo cual tendríamos una autoridad que surge de la totalidad de la ciudad y unas autoridades que surgen de cada uno de los barrios, y aquí tendríamos un proceso de alianza entre la totalidad del distrito metropolitano y la particularidad de cada una de estas zonas. En otras palabras, este es un proceso que nosotros queremos que tenga mucho peso, porque uno de los grandes problemas que tiene Quito es que es una ciudad que no se piensa a sí mismo. Cuando uno va a Guayaquil, a Cuenca, cualquiera de las ciudades, uno prende la radio, ve la televisión o lee la prensa, lo que tenemos son noticias de esa ciudad. Cuando llegamos a Quito, lo que tenemos son noticias nacionales. Eso ha hecho que muchos sectores abandonen la ciudad. Uno habla con las cámaras de la producción y eso es lo que discuten, son las tasas, son la estructura del presupuesto nacional, los aranceles, etcétera, etcétera. Ninguno discute economía urbana. Uno va a las universidades y pasa exactamente lo mismo. Va a los partidos políticos y también. Entonces nosotros creemos que la reivindicación de la autonomía en el distrito metropolitano nos permitirá, por un lado, obviamente no dejar de pensar en el Estado Nacional, pero sí incluir esta nueva demanda, o esta nueva necesidad de entender lo que es la ciudad de Quito. Fernando, para terminar, una última pregunta para terminar este programa. Teniendo en cuenta que, digamos, el poder municipal, las estructuras municipales, digamos, serían los niveles de Estado más cercanos a la ciudadanía o de los más cercanos a la ciudadanía, se supone que la capacidad de comunicar y de cogestión, es decir, con los ciudadanos, debería ser más fácil o mayor, es decir, en un gobierno de estructura municipal que, por ejemplo, el gobierno nacional, ¿no? Digamos que las nuevas lógicas de gobernabilidad que se están planteando en los debates internacionales o en los foros internacionales plantean de que, digamos, a mayor cogestión, más moderno, más dinámico, más eficiente sería la gestión de un gobierno, y evidentemente esto, si lo miramos estratégicamente, está enmarcado en la crisis de representación, es decir, que existe a escala global, ¿no? Los gobiernos necesitan relegitimarse ante la ciudadanía, porque es verdad que hay un descrédito de las instituciones públicas, etcétera. En este contexto están apareciendo, digamos, algunas políticas municipales que pretenden ser innovadoras, no sé, en Madrid, por hablarte de algo que me es cercano, a través de plataformas tecnológicas de gobierno abierto, de open government, de datos abiertos, etcétera. Es decir, se están planteando mecanismos en los cuales la política municipal es consultada con los ciudadanos, generan foros, es decir, reciben un input desde la ciudadanía, y al mismo tiempo la ciudadanía es capaz o tiene mecanismos para poder proponer propuestas de gobierno. Esas propuestas son debatidas, e incluso en el caso de Madrid, por ejemplo, existe un decreto municipal que hace que si el 5% del censo de Madrid, es decir, apoya una propuesta ciudadana, esta obligatoriamente tenga que ser discutida en el Consejo Municipal.
no tienen por qué aprobarla, pero bueno, tendrán que afrontar su costo político si esto es así. Quiero decirte con esto de que se están intentando reinventar lógicas en la política institucional. En Quito, ¿qué, Fernando? No, en Quito todavía no hay una cosa así consolidada, sólida. Sin embargo, en el Estatuto Autonómico sí está previsto. Ahí hay por lo menos 3 cosas que nos interesan. Uno, lo que es la representación por la crisis esta que se está viviendo. Nosotros creemos que hay cuestiones que hay que trabajar. Por ejemplo, esto de la segunda vuelta, esto del Consejo, las nuevas formas de representación que deberían haber ahí. Una segunda es la proximidad, que también es muy importante. Ya ahí aparecen esto de las alcaldías menores, con otro nombre, con el nombre de ayuntamientos. Vamos a ver si finalmente ese es el nombre, un nombre un poquito largo, complicado, etcétera, pero vamos a ver qué aparece, pero ese sería más de proximidad. Y luego vienen todas las formas de participación y que se darían principalmente a partir de estos espacios. En términos de la tecnología, estamos ahí trabajando recién con una persona que conoce esto y esperamos que esto pueda ser incorporado. Nosotros lo que hicimos para la redacción del Estatuto Autonómico es una cosa que le denominamos política comparada. Entonces hicimos un seminario que trajimos a 17 representantes de 17 ciudades, capitales de América Latina, y de España trajimos solo gente de Barcelona, y desgraciadamente le habíamos invitado a Manuela Carmena, pero no pudo venir porque ya estaba recién saliendo de su gestión. Pero esto que tú me dices me parece muy, muy interesante. Y lo que hemos hecho también en términos de política comparada es ver las estructuras institucionales, jurídicas que tiene Ciudad de México, que tiene Barcelona, que se llama la Carta de Barcelona, el caso de Buenos Aires, etcétera, y todo eso hemos ido incorporando. Este rato, esa sistematización es justamente este primer borrador que ya lo tenemos y que probablemente ya la próxima semana sea abierto al público para que se discuta mucho más ampliamente. Y tenemos también ya un acuerdo con una ONG internacional que nos va a ayudar a toda esta cosa del mercadeo político, llamémoslo así, de cómo hacer que el Estatuto Autonómico pueda llegar a la sociedad local. Como decía al principio, esto no surgió de una demanda local y eso ha hecho que sea muy difícil que haga carne, que haga elemento fundamental. Y entonces yo creo que aquí una de las cosas que nos puede ayudar es introducir conflictos. El conflicto de la discusión, por ejemplo, esto de las alcaldías menores. Yo creo que eso puede ser un elemento interesante. La parte económica, lo de los derechos. Y yo creo que eso puede levantar justamente para construir lo que podría ser un sector social o un actor social, un actor histórico que empuje todo este proyecto. Gracias, Fernando. Gracias por acompañarnos en esta inauguración de este programa. Gracias a los amigos de la librería Tres Gatos por cedernos este espacio. Recuerdo que estamos en la Mariscal Foch y Andrés Aura. Y gracias por seguirnos en este programa. Los retos están sobre la mesa. Tenemos un fenómeno global, es decir, de pobreza y degradación ambiental concentrado fundamentalmente en las grandes urbes. Esto implica, evidentemente, digamos, políticas de vanguardia, es decir, para afrontar esta realidad. Y tenemos gente pensando en cómo hacer de Quito una ciudad de futuro con una hoja de ruta que proyecte Quito, digamos, hacia un mejor mañana. En este sentido, bueno, ahí están las reflexiones, aquí están los retos y aquí están los cuestionamientos que nos hacemos todos de cara a estos retos que tenemos que afrontar. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por muchísimas gracias y felicidades. Por compartir con nosotros.